Food Freaks, el día de hoy voy a compartir con ustedes una técnica de cocina empleada por los chefs más reconocidos en el mundo y que sirve para realmente poder potenciar el sabor de cualquier alimento, pero en especial la carne. ¡Checa! ¿Qué tal, Food Freaks? ¿Cómo están? Espero la estén pasando muy bien. Y el día de hoy voy a compartir con todos ustedes algo especial. Es una técnica, Food Freaks, de cocina que está basada en un método de cocción muy bajo, con un control total a través de sumergir un alimento sellado al vacío en agua y el agua ponerla a cierta temperatura. Estoy hablando justamente de lo que es el sous vide. Esta técnica, Food Freaks, viene desde hace muchísimos años, en donde nuestros ancestros ponían o envolvían comida o la metían en alguna tripa de animal o en algunas hojas de alguna planta, y ya sea que lo enterraban o lo metían en calor, pero tenía ya el principio de cocción, de esta técnica de cocción. Ahora, no fue sino en 1960 cuando algunos científicos, inclusive cuando algunos hospitales y algunos expertos de comida lograron perfeccionar este método. En resumen, es una tina, se pone agua y se le coloca se llama un circulador de inmersión, el cual uno le pone la temperatura deseada y tiene un control perfecto. ¿Qué es lo que hace este tipo de cocción? Potencia los sabores. Aparte de potenciar los sabores, no pierde propiedades el alimento, y en el caso de la carne la suaviza, y de verdad, Food Freaks, sabe espectacular. Hoy les voy a mostrar el equipo que yo uso, algunas sugerencias, pero sin más ni más, Food Freaks, vámonos de lleno y les voy mostrando. ¿Listo, Food Freaks? Pues esto es muy sencillo. La base de esta técnica es poder tener en una tina, en un contenedor, que en este caso yo voy a usar el que estoy mostrando aquí, que es una Nova, el cual le voy a poner agua, y posteriormente, una vez que tenga su agua, lo importante es tener este circulador de inmersión, que lo que hace es, a través de energía eléctrica, yo puedo lograr la temperatura deseada, y a través de estos orificios que pueden ver abajo empieza este proceso perfecto de lograr controlar el agua de manera homogénea e uniforme. Aquí yo tengo su base, como pueden ver atrás, y esto nos ayuda también a que no se estropee. En este circulador de inmersión lo importante es setear la temperatura que buscamos, así como también la hora o las horas o minutos que vamos a dejar la comida que vayamos a colocar dentro de esta técnica de cocción. Ahí se las dejo. Perfecto, Food Freaks. Ya habiendo explicado el proceso de la tina y cómo se coloca nuestro circulador de inmersión, esta marca está preparado para que embone a través de este mecanismo el circulador de inmersión, que no esté tocando la base de la tina, y lo que tengo que hacer ahora es poner agua y que rebase los dos orificios del circulador de inmersión. De esta manera. Bien, Food Freaks, como pueden ver, yo ya prendí mi circulador de inmersión y pueden ver estas ondas que se están haciendo en el agua. Lo que hay que hacer es esperar a que llegue a la temperatura deseada y cerrarlo con una tapa que también viene con la tina. En este modelo, les repito, es Anova, así como también su circulador de inmersión. Ahí se las dejo. Como les explicaba al principio, Food Freaks, esto es una técnica de sellado al vacío y necesito pues un aparato que me ayude a sellar al vacío, que también es este Anova, y aquí tengo unas bolsas especiales
que se pueden utilizar para este sellado al vacío y hay de diferentes tamaños. Asimismo tengo estos pesos para que cuando ponga la bolsa con la comida sellada al vacío en el agua, los pueda poner de contrapeso para que no flote hacia arriba. Y estas tijeras que me van a servir para cortar la bolsa del tamaño de acuerdo a la carne o al alimento que esté por cocinar. Bien, este ANOVA tiene 3 botones, 3 funciones: es encendido, apagado, es extracción de aire y sellado. Entonces lo que voy a hacer, Food Freaks, es primeramente este rollo que tengo, lo tengo que sellar de un extremo y lo único que voy a hacer es cortarlo a la medida de mi corte. En este caso les voy a hacer el ejemplo con un tomahawk, que aquí les dejo también la liga del video, y lo corto simplemente con unas tijeras o con un cuchillo o con cualquier artefacto filoso que nos sirva para este fin. Y lo que hago es nada más colocar la función de sellado, y lo que hace es perfectamente cerrar ese extremo de la bolsa. Importantísimo, Food Freak, ya que tenemos sellado un extremo, el otro en donde vamos a colocar nuestro alimento debemos hacer esta cejilla para evitar que se moje o se ensucie, y cuando metamos el alimento y volvamos a sellar y extraer el aire de la bolsa no esté sucio. Aquí pueden ver este tomahawk que vamos a colocar dentro de nuestra bolsa. Vamos a retirar esta cejilla, vamos a dejarlo libre para meterlo en nuestra máquina y vamos a usar la función de extracción de aire para posteriormente sellarlo nuevamente una vez que esté todo el aire extraído de nuestra bolsa. Ya que lo tenemos, lo colocamos de esta manera en nuestra agua, la temperatura está perfecta, ponemos nuestros pesos y listo. Pues Food Freaks, ya estamos. De verdad esta técnica sous vide es de mis preferidas, sobre todo en cortes muy gruesos. Yo se las recomiendo en cortes muy gruesos, ya que muchas veces en algún asador, cual sea su configuración o cual sea el tipo, ya sea argentino, el kettle, el que sea, pues no necesariamente logras ese término que se llama de pared a pared o de techo a piso, o como se dice en inglés, el wall to wall. Sí se puede, por supuesto. Sin embargo, usar la técnica sous vide para poder suavizar, digamos, un tomahawk de unas 2,5 pulgadas, 3 pulgadas, durante unas 3 horitas a unos 138 grados. Por cierto, aquí tenemos uno, aquí pueden ver el video. Se los recomiendo muchísimo porque logras esa cocción perfecta, se logra suavizar y ya lo único que tienes que hacer es sellarlo en tu asador o usar la antorcha o cualquier técnica que tú quieras. Food Freaks, espero de verdad les sea útil, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like en nuestro canal de YouTube. Por favor, si no están suscritos, suscríbanse. No olviden también seguirnos en todas nuestras redes sociales, que para Facebook y para YouTube estamos como MP Food Freak TV, y el resto de las redes estamos como MP Food Freak. Food Freaks, recuerden, no estamos aquí para compartir recetas, sino para crear historias. Hasta la próxima, Food Freaks.